Este video forma parte del curso de cálculo diferencial y en esta ocasión hablaré acerca de demostraciones de derivadas. Desarrollaré algunos ejemplos a partir del límite adecuado para dicho fin. Es decir, recordemos que en un video anterior expliqué que podíamos establecer el límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a cero como una forma de encontrar la derivada, la expresión derivada de una función y el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c entre x menos c, el cual nos iba a ser útil cuando quisiéramos determinar si una función era o no era derivable en un determinado punto. Entonces, bueno, comencemos con algunos ejemplos. El primer ejemplo es la derivada de la función constante. Es decir, si yo tengo que f de x es igual a k, pues lo que yo quiero es encontrar quién es f' de x. Y en este caso, lo que nosotros haríamos sería aplicar precisamente el límite que es nuestra definición. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Y eso sería igual a, bueno, como la función es constante, no importa quién sea su argumento, siempre voy a obtener como dato el valor de h. Perdón, el valor de k. Entonces, este dato vale k y este dato también vale k. Y ahora, estoy tomando el límite cuando h tiende a 0, pero no lo voy a sustituir todavía, porque si lo sustituyo ahora, me quedaría 0 entre 0. Pero eso ni siquiera lo necesito, porque 0 entre h es 0, y el límite cuando h tiende a 0 del 0, que es una constante, pues es 0. Por lo tanto, si f de x es igual a k, a una constante, entonces la derivada de f será igual a 0. Si lo pensamos en términos eh, de la pendiente de la recta tangente, pues la función f de x igual a k, lo que me dibujaría sería una línea horizontal que corta el eje de las y en k. Entonces, ¿cuánto valdría la pendiente de la tangente? Pues la tangente sería esa misma recta y su pendiente todo el tiempo sería 0. Entonces, este es un caso donde la pendiente nos está dando un valor constante y esa constante es 0. Otro ejemplo similar es cuando tenemos la derivada de la función afín, de una función afín, es decir, una función de la forma mx más b. Aplicamos nuevamente la fórmula de este límite y lo que tendríamos es que f de x más h pues sería este dato que yo tengo aquí, es decir, en lugar de poner mx pues pongo mx más h y luego el b pues no se ve afectado porque el b no tenía nada en común con la x y el f de x está tal cual de este lado. Hacemos el desarrollo de este paréntesis y me queda mx más mh más b, todos esos tres elementos, pues es el desarrollo de esto que yo tengo aquí, menos mx menos b. Y algunas cosas se cancelan. Se cancela este mx, con este mx de aquí, este más b con este menos b, y solamente me queda mh entre h, donde aquí la h nuevamente se cancela. Ojo que no vuelvo a tomar aquí el límite lo voy a tomar cuando ya hice todas las simplificaciones posibles y entonces ahora sí lo puedo tomar. Pues bien, entonces se cancelan esas h, una que multiplica, una que divide, y ahora sí podría tomar el límite, y el límite de una constante es la misma constante. Y yo lo que tendría es que si f de x es igual a mx más b, entonces su derivada es m. Nuevamente, vamos a ver cómo es esto. Yo tendría aquí que corta aquí al punto B, que es su ordenada al origen, y M es la pendiente. La recta tangente de una recta, pues es ella misma, que en el caso anterior era horizontal, en ese caso no es horizontal, pero yo ya conocía su pendiente, la pendiente era M, entonces la pendiente de la recta tangente la estamos calculando mediante este límite, pese a que ya sabíamos quién era. Estamos verificando que en efecto ese es un significado atribuible a la derivada. En este caso nosotros estaríamos hablando de que la velocidad es constante. Por lo tanto, o sea, si pensamos esto como algo de posición, perdón, aquí no iría posición, aquí iría
el tiempo, y lo que nosotros estamos aquí poniendo es la posición respecto del tiempo, pues lo que tenemos es que la posición va cambiando de manera proporcional al tiempo, es decir, hay una velocidad constante y esa velocidad constante pues sería esta m de aquí. En el otro caso, lo que nos estaría diciendo en el caso anterior es que la posición no cambia, la posición es la misma, transcurre el tiempo, por lo tanto la velocidad es cero. Es constante también, es nula, constante. Vamos a otro más. Esto ya se pone un poco más interesante. Es la derivada de la potencia. Si yo tengo la función f de x igual a x a la n, pues lo que yo voy a hacer es aplicar nuevamente el mismo límite. Este límite me es de mucha utilidad. Me va a generar cierto resultado, que en este caso es una función no constante. Ok, sustituyo f de x más h, pues es x más h elevada a la potencia n, y f de x es x a la n, todo eso dividido entre h. Ahora, este elemento de aquí es un binomio elevado a la potencia n. Y hay un desarrollo, el binomio de Newton es el que nos ayuda a desarrollar esto, que sería x a la n más n por x a la n menos 1 por h más n por n menos 1 entre 2 por x a la n menos 2 h al cuadrado, etc. Continuamos así, aquí se va formando aquí se va formando el factorial de n y aquí abajo también tenemos otro factorial, de tal manera que llegamos a n por x por h a la n menos 1, la suma de los exponentes siempre nos da n, más h a la n y luego este otro elemento, el x a la n, pues lo tenemos justo aquí, al rincón. Y todo dividido entre h. Factorizo una h en todos los elementos. Bueno, previo a eso me doy cuenta de que estos dos elementos se eliminan. Y ahora, para trabajar esto, lo que hago es factorizar una h. Entonces me quedaría h por n por x a la n menos 1 más n por n menos 1 entre 2 por x a la n menos 2 por h más etcétera por nx h a la n menos 2, ya no a la n menos 1, para que en esa suma de exponentes pues me dé el n menos 1 y h a la n menos 1. Esta h de aquí se cancela con la h del denominador y ya podemos estar tranquilos, porque si ya no tengo un 0 en el denominador, quiere decir que ya puedo calcular el límite con tranquilidad. ¿Cuál límite es el que tenemos que calcular? Pues este que aparece aquí. Y nótese que es el límite cuando h tiende a 0, es decir, aquí yo voy a tener un 0, aquí yo voy a tener un 0, todos los términos de ahí en medio, como la h va creciendo su exponente, pues todos existen, y con h quiero decir, y aquí es un 0, entonces 0 por el número que sea, pues es 0, por lo tanto lo único que sobrevive es este elemento de aquí, ¿vale? Cuyo límite es el mismo porque no tiene ninguna h involucrada. Entonces eso sería el límite de n por x a la n menos 1, lo cual es n por x a la n menos 1. Entonces, si f de x es igual a x a la n, entonces su derivada será n por x a la n menos 1. ¿Cómo sería eso? Pues vamos a más o menos a intentar dibujarlo. Pensemos en un polinomio cualquiera, no tenemos su expresión, pero sabemos que algunos polinomios se comportan de esa manera. Y lo que nos está diciendo es que la derivada no es constante, va cambiando y tiene esta forma de comportarse. Y en efecto, la pendiente de la recta tangente aquí toma unos valores, aquí toma otros valores, aquí es horizontal, aquí ya toma otro valor, aquí toma otra vez es horizontal la recta, la tangente, aquí toma otro valor. O sea, va cambiando. Depende del valor de x, cuánto va a valer la pendiente, y eso va a estar afectado por dos datos que son fijos, que es la potencia, y esa x va a estar afectada también por una potencia. Entonces, bueno, esa es la derivada de la potencia. ¿Qué pasa si ahora yo pongo x a la n más x a la n menos 1 más x a la n menos 2? Que yo tuviera ese trinomio y quiero calcular su derivada. ¿Lo podría hacer por este medio? Desde luego que sí, pero sería, la verdad, bastante complejo, en el sentido de bastante laborioso. Entonces, para eso, vamos a utilizar
algunas cuestiones ya más generales. Esta es la primera, la derivada de producto por constante. O sea, cuando yo multiplico una función por su constante, por una constante, perdón, pues yo lo que tendría es que calcular esa derivada. Y la derivada sería k por f', o sea, la derivada de ese producto, sería el límite de k por f de x más h menos k por f de x, es decir, en lugar de poner el f, pues pongo todo el elemento. Ahora, esa k yo la puedo factorizar y me queda k por f de x más h menos f de x sobre h, pero también sé que las constantes pueden ir fuera de los límites. Es una de las grandes ventajas que tenemos al trabajar con límites, o sea que tenemos al momento de que la derivada es un límite, porque muchas de las reglas, o más bien las reglas de los límites, pues aplican aquí. Saco la constante, me queda k por todo esto, pero ¿qué es lo que está en el paréntesis, en estos corchetes? Pues precisamente es la derivada de f de x. Es decir, la derivada del producto de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Bueno, vamos a avanzar. Derivada de suma de funciones. Pues yo tengo que, si planteo la función f más g de x y quiero sacar su derivada, pues f más g de prima de x sería igual al límite de f más g evaluada en x más h menos f más g evaluada en x, todo dividido entre h. Esto lo puedo escribir pues tal como lo tengo aquí, que la suma de dos funciones es exactamente lo mismo que esa expresión que yo estoy subrayando aquí en la parte de abajo, ¿no? Entonces sería f de x más h más g de x más h menos f de x menos g de x. Y ahora conmuto y asocio adecuadamente y me quedaría f de x más h menos f de x más g de x más h menos g de x, todo entre h. Pero yo sé que ese denominador pues, lo puedo dar a cada uno de los miembros del sumando de este numerador. Y además puedo separar el límite porque yo sé que el límite de una suma es la suma de los límites. Y yo tendría f más g' de x es igual a f' de x más g' de x. En otras palabras, lo que decimos es que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, hasta aquí lo que nosotros podríamos decir es que, como ya tengo el de x a la n, tengo el de k por f de x, tengo el de la suma de funciones, pues yo puedo calcular el límite de cualquier polinomio sabiendo que los coeficientes se van a mantener y la derivada de la función, que en este caso cada una de esas funciones pues sería x a la n menos 1, x a la n menos 2, etcétera, pues se calcula de la forma exponente por x y al exponente le reducimos 1. Entonces, ya con esos dos resultados que tenemos hasta ahora, podríamos, y los anteriores desde luego que pusimos, podríamos calcular la derivada de cualquier polinomio. No hace falta hacer la demostración para los polinomios, sino que ya podemos utilizar estas reglas. Vamos a otro. Derivada del producto de funciones. Esto es muy curioso, porque hace un momento dije que la ventaja de trabajar con límites es que podíamos heredar las propiedades de los límites, y es verdad, pero este pensamiento lleva incluso a matemáticos de renombre, llevó a pensar que la derivada del producto era el producto de las derivadas. Y vamos a ver que eso no es verdad. Y para eso planteo la demostración. F por g' de x, es decir, la derivada de este producto, pues sería f por g evaluado en x más h menos f por g evaluado en x, lo cual sería f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x entre h, límite cuando h tiende a 0. Y ya está, o sea, de ahí nosotros ya no podríamos hacer mucho más, no es como en la suma que puedo asociar y separar adecuadamente. Pero vamos a utilizar entonces, como ya no puedo avanzar en simplificación y eso me sigue quedando un límite de 0 entre 0,
vamos a añadir este elemento que estoy colocando aquí. Es decir, voy a restar f de x más h por g de x y voy a sumar f de x más h por g de x. Estoy sumando un 0 disfrazado de esta manera. Y ahora voy a factorizar f de x más h. Lo tengo aquí. Ese f de x más h, ¿a quién está multiplicando? Pues está multiplicando a g de x más h y está multiplicando a g de x más h con signo positivo y g de x con signo negativo. Y después, en estos otros dos términos, los últimos dos términos, voy a factorizar g de x. ¿A quién está? Aquí está el g de x. ¿A quién está multiplicando g de x? Pues está multiplicando a f de x más h y está multiplicando a f de x. ¿Vale? Ahí tengo todos mis términos involucrados. Podemos ahora hacer varias cosas. Vamos a separar la h, la vamos a poner en cada uno de nuestros sumandos, o sea, ya no está aquí, ya está separado. Voy a separar en límites. Además, aquí el límite del producto es el producto de los límites, entonces pondría el límite aquí, además del límite de f de x más h, y vamos viendo qué es lo que me queda. Porque el límite de f de x más h, cuando h tiende a 0, pues sería f de x, que es lo que tengo aquí. Ahora, el límite de g de x más h menos g de x entre h, cuando h tiende a 0, es la derivada de g de x. Posteriormente, el límite de g de x cuando h tiende a 0 es g de x, porque esto es una constante para ese límite donde h es lo que está en el argumento, lo que tiende a. Y finalmente, el límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0 es f' de x. De tal manera que la derivada del producto es el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. Bueno, la forma en la que se diga es indistinta, pero es es una suma donde alternamos las derivadas con las funciones sin derivar. Esa sería la derivada del producto de funciones. Un ejercicio similar será determinar la derivada del cociente de funciones, lo cual se sugiere como un ejercicio para realizar por parte de los estudiantes. Eso sería todo por este video. Tenemos ya varias reglas de las derivadas, vamos a sumar algunas otras en algún otro video y vamos a sumar más teoremas que nos permitan no tener que hacer tanta talacha al momento de encontrar las derivadas.